Les vamos a hablar de una conmemoración, la del 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género, y un año más Radio Televisión Canaria se suma a esa reivindicación con una campaña institucional de la que les vamos a hablar en estos momentos. Hoy la presentamos en nuestra sección de Igualdad, Noemí Galván. Tatiana, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Marta? Buenos días. Obviamente, cuando llega esta fecha, centramos también nuestros esfuerzos en volcarnos contra la violencia de género. Este año no va a ser menos y tenemos una campaña que tiene como eslogan Somos Fuerza, Radio Televisión Canaria, que tiene como protagonistas a 8 mujeres que han sido víctimas de violencia de género, pero que también suponen testimonios de superación, como el de Tatiana Dueñas. Bienvenida, Tatiana, buenos días. Vamos a conocer enseguida tu historia a través del spot, porque ella es además la primera que aparece en pantalla. Si les parece, vemos este spot, Marta. Claro que sí. El padre de mis hijos intenta quitarme la vida, me dio 36 puñaladas, logré salir de casa, pedir ayuda. Tengo trastorno bipolar y sé seguro que lo desarrollé debido a la violencia que se vivió en mi casa y que también viví yo con mis parejas. El padre de mis hijos me hace daño de la única forma que puede, que es a través de ello. Cuando entras en la prostitución es difícil de salir porque piensas que es lo único para lo que sirves. Me llegaron a decir, sin tomarme ningún tipo de muestra, ni de analítica, ni de prueba, que la pérdida de mis bebés eran por mi peso. Claro, uno dice, ¿a dónde voy con esta edad? Pero sí se puede, claro que se puede. Yo les doy ánimo, pero que no se dejen manipular. Me preguntaría lo que me pregunté en su momento para darme un poco de valor en aquella época, que es, ¿realmente quieres esto para ti? Luché porque se lo debía a mi hija y creo que se lo debemos a todas. Tienes que vivirla y aprovecharla como puedas y salir adelante y no dejar que más nadie nunca te corte las alas. Pues este es el spot que hemos estrenado hoy para el grupo Radio Televisión Canaria con motivo de este 25 de noviembre, Marta, un spot que trata de visibilizar las diversas caras de la violencia de género. Son violencias en plural, desde la obstétrica, la violencia física, psicológica, la vicaria, la trata, y en el caso de Tatiana, que nos acompaña, que es la primera, violencia física. Tatiana sufrió una brutal agresión en pleno confinamiento. Cuéntanos un poquito tu historia, Tatiana. Pues nada, eso estábamos en pleno confinamiento, el domingo 3 de mayo, Día de las Madres del 2020. Pues nada, estábamos en casa y bueno, yo estaba durmiendo, me levanto, me despierto, el padre de mis hijos, bueno, ya venía esto de atrás, no es una cosa puntual. Y nada, y él sale de la habitación y de repente vuelve. Yo quiero salir de la habitación, no me lo permite, ahí es cuando saca el cuchillo. Pues nada, yo intento retroceder, está la pared, no tengo escapatoria, empieza a apuñalarme. Ya yo me intento defender, intento, bueno, pues salir, entran mis hijos en la habitación, empiezan a gritar. Yo, nada, lucho por salir, no, en ese momento uno no piensa, solo quieres salir, solo quieres vivir. Y nada, pues no sé cómo, salgo de mi casa, pido ayuda, él sigue detrás mía, me corta el cuello. Nada, llego al rellano de mi casa, pues ya él se va, los vecinos salen, me ayudan, yo, vamos. Es algo, sinceramente, es un milagro, o sea, yo estoy aquí porque a mí me tocó yo tengo carótida cortada, me tocó un pulmón, me tocó el hígado. Son 36 puñaladas que se dicen pronto, pero bueno, al final uno se queda con lo positivo, que si puede haberlo, que es que lo puede contar, que me siento afortunada de poderlo contar, de seguir viviendo, de seguir con mis hijos, porque por desgracia hay mujeres que no han podido. Exacto. Y entonces, bueno, nos quedamos siempre con lo bueno y vamos, que las mujeres vean que es posible salir de este mundo y que no dejen. A ver, es muy difícil porque una vez que estás dentro, a ver, ahora de fuera todo se ve más fácil y es muy difícil cuando estás dentro, pero
yo invito a todas las mujeres que estén pasando algún tipo de situación de violencia que hagan lo posible, que pidan ayuda a quien sea, como sea, y que no permitan que nadie las maltrate, ni les intente quitar la vida, ni le corte sus alas, ni nada, porque al final te quedas con lo que te queda. Hablamos el otro día en el Congreso de Periodismo con Perspectiva de Género. Hay quien cuestionaba cómo nos referimos a las mujeres, como víctimas o como supervivientes. Al final es una dualidad, porque son las dos cosas. En el caso de Tatiana, ¿tú cómo te sientes más ahora, Tatiana? Yo me siento, primero, libre, súper importante. Y yo me siento una superviviente. O sea, yo me siento afortunada de haber sobrevivido. Y una superviviente y víctima, sí, al final todas somos víctimas porque fuimos víctimas en un momento de una persona, pero creo que hay que quedarse al final con lo bueno y con la supervivencia y con el mensaje positivo, y que no es fácil, que parece todo como que muy bonito, pero que al final hay que quedarse con eso y con lo bueno, y que víctimas sí, efectivamente y evidentemente hemos sido víctimas, pero creo que para mí es más bonito quedarse con el mensaje de que somos supervivientes y que hemos superado eso. Mencionabas, ¿no?, esos distintos tipos de violencia de género, violencia obstétrica, violencia vicaria. Esta es quizás la que más nos llama la atención porque es la más dura, sin duda alguna. Pero claro, hablabas tú, esto venía de atrás. La agresión física es, digamos, el último escalón. Estuviste a punto de morir. Sí, sí. Pero también hay detrás, me imagino, un daño psicológico que empieza mucho antes, sí, ¿no? 14 años tuve con el padre de mis hijos. Y sí, violencia física, te puedo decir que no hubo, sino el día que me intenta quitar la vida. Psicológica muchísima, muchísima. Miedo, muchísimo miedo. Porque al final te anula, porque al final tú dices, si me voy, me amenaza con matarme a mí y a mis hijos. Y a mí mi vida, sinceramente, no me preocupaba tanto, me preocupaba la de mis hijos. Entonces, claro, al final te ves en una bola de si me voy, si le salgo a mis hijos, ¿qué hago? ¿A dónde acudo? Y al final te quedas metida en un mundo que no puedes salir, porque al final la violencia psicológica es muy fuerte. O sea, la física es terrible, pero la psicológica es muy fuerte porque llegan a anularte de una manera. Yo llegué a desconfiar de mí misma. O sea, y para mí eso es lo peor que me ha pasado. O sea, no saber si lo que yo decía era verdad. O sea, yo llegué a dudar de mí, decir, ¿será verdad lo que estoy diciendo? Y para mí eso es súper fuerte. O sea, tener que pedir perdón sin hacer nada, no poder dormir porque no me dejaba dormir. Si me dormía, despiértate porque te mato. Sí. Claro, que imagínate el terror psicológico que supone exacto, convivir con una persona, ¿no?, que va sembrando. Son muchas cosas, sí, son muchas cosas y muchos años. Entonces, bueno, al final, pues terminó todo como terminó. Yo siempre digo que me sigo quedando con lo bueno y siempre digo que al final, si esta fue la manera de ser libre, pues tuve que vivirlo así. Evidentemente no se lo deseo a nadie. Pero es que no había otra, o sea, con él yo tenía claro que las salidas eran muy pocas. O sea, él no era una persona ni que iba a cambiar nunca, ni iba a cambiar nunca. Y tenía claro que él algún día nos iba a intentar matar. O sea, porque ese era su objetivo y lo que nos decía día a día, mato a los niños. Además, él se tenía, te mato a ti, mato a los niños. Siempre. Y entonces, al final uno intenta, siempre cuando estás metido en ese mundo, como decir, bueno, venga, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Pero el miedo que te lleva a pensar, y si yo lo denuncio y vienen y lo detienen y se lo llevan y lo dejan libre, mis hijos, al final es súper complicado salir de ese mundo. Y esto no es de un día para otro, de repente él se levanta un día, no, o sea, esto lleva. No es casual, obviamente, es un trabajo a conciencia que se va haciendo, ¿no? Por eso también es importante dar esa seguridad a las víctimas a la hora de enfrentarse, pues, a la denuncia, a la protección. Tener esa red, ¿no? Efectivamente, esa red de apoyo y una red también a nivel humano, porque al final contarlo, yo no sé si tu entorno era consciente de alguna manera. No, nadie. No había nadie de mi entorno, ni mi familia, ni amigos, nadie que supiera nada. Porque a mí me daba, es que el simple hecho de yo decírselo a mi mejor amiga, de contárselo, yo decía, ¿y si se lo cuento y se entera? O sea, si se enteraba el padre de mis hijos, lo mío era pánico. Yo me veía así, salía con mis hijos, llevaba a mis hijos al colegio, a baile, mi hija, tenía una vida, pero
siempre con la sonrisa en la boca y nunca decía nada malo de él, nunca, nunca. Era incapaz. Además, la situación que vivió Tatiana es un ejemplo claro de lo que se hablaba en el confinamiento, ¿no? Esas situaciones de violencia que se estaban produciendo y que con el encierro se iban a agravar, que fue precisamente lo que le pasó a Tatiana, que me contaba cuando rodamos el spot, que por ejemplo ir a hacer la compra durante el confinamiento, su expareja no quería ir, tenía que ir ella, pero tenía que estar permanentemente demostrando dónde estaba. Sí. Eso era... cuando el confinamiento no se podía ir a comprar, tenía que ir. Yo le decía a él, vete tú, porque él tenía coche, era más fácil, yo me quedo con él. No, vete tú, él no quería ir, porque él no quería contagiarse, iba yo. Pero si iba era porque tardaste tanto, a ver la foto donde estás, la cola, y era foto de cola, fotos de en el supermercado llamándolo para que viera que estaba en el supermercado, llegaba a mi casa porque tardaste tanto, y pelea tras pelea, y era así, era un cúmulo, era... La verdad que yo me imagino, como yo, muchísima gente el confinamiento lo vivió horrible, pero para mí fue porque yo estaba trabajando y se me para el trabajo por el tema del confinamiento y estuve en casa nada, 15 días, desde que paro de trabajar hasta que intenta quitarme la vida y eso era horrible porque era... Las 24 horas. Sí, Las 24 horas. exacto. Y era no salgas, porque sales, vete a comprar, porque no vas, porque tardas, porque no tardas, todo. Por ponerle la parte positiva, este spot para ellas, para las 8 protagonistas, a las que, por cierto, a las que quiero dar las gracias desde aquí por sumarse, porque es muy difícil, muy complicado exponerse públicamente, visibilizar, y han sido cómplices desde luego en esto. Yo no sé si hasta cierto punto Tatiana ha servido también un poco para hacer terapia. Sí, al final siempre que uno... Yo creo que cuando uno cuenta su experiencia y cuando uno al final es positivo, dentro de lo negativo siempre te quedas con lo positivo y contarlo y que la gente sepa que al final del túnel siempre hay luz y que hay alguna manera siempre de salir, que a veces no es la que todo el mundo desearía, pero siempre es bueno hacer ver lo que hay detrás y sirve de que la gente escuche tu caso y que sepan y al final pues sí, haces un poco de terapia en el spot, entre todas pues la verdad que fue maravilloso y es bonito, al final te quedas con lo bonito y con lo bueno. Pues como Tatiana, otras 7 compañeras han formado parte de este spot que ya podemos ver en redes sociales y a través de Televisión Canaria, adaptada a cuña de radio en Canarias Radio, que empezamos ya esta campaña y que se va a prolongar hasta el día 30, gracias también de nuevo al equipo que ha hecho posible este spot. Y durante estos días, a partir de hoy hasta el día 30, vamos a seguir conociendo a algunas de las protagonistas y a volcarnos en seguir haciendo pedagogía de las violencias, de las diferentes caras que tiene la violencia de género. Pues muchísimas gracias, Tatiana, por habernos acompañado. Gracias a todas ellas, todas las protagonistas de ese spot, Noé, y también por ayudarnos a visibilizar sobre todo ese mensaje, Tatiana, que se puede salir y nos alegramos de que hoy puedas estar aquí, puedas contarnos. Gracias. Buenos días.